Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por pasaros esta tarde por el directo de Twitch y hoy pues es un día, estoy nerviosa porque me hace mucha ilusión y tenemos aquí el honor de contar con la presencia de Paco Zoico, que seguramente ya le conocéis, pero si no, pues que sepáis que es doctor en paleontología, escritor, youtuber y divulgador y nada, bueno, es que es una pasada que se haya venido aquí a hablar conmigo un ratillo de Jurassic World Dominion y nada, lo primero darte las gracias, Paco. ¿Cómo estás? Nada, un placer, estoy encantado de estar aquí y más para hablar de lo que es mi saga favorita y más conjuntadísimos como venimos aquí los Uf, dos. esto ha sido sin querer, ¿eh? Lo juro que no hemos dicho absolutamente nada. Bueno, lo primero, ¿qué tal ese hype? Porque me parece que tú la vas a ver prontito. Prontito, tan prontito como que en 28 horitas o algo así. Mm, sí. No sé exactamente a qué hora empezará como tal, pero sí, mañana es la premiere y allí estaremos. Allí estaremos para vivirlo. Y yo estoy bastante a tope. Eh, bueno, antes ya te he comentado un poco fuera de cámara, pero bueno, os pongo al día. Yo ahora mismo es que estoy a tope, con trabajo, con mil cosas. Es la época, en la universidad es la época de la entrega de los trabajos fin de máster. Yo tengo 8 alumnos de trabajo de fin de máster. Estamos con mil historias, estoy escribiendo otro libro, estamos como súper disperso. Yo estoy Mm. súper disperso y me da rabia porque en otras circunstancias el estreno de un capítulo clave de lo que es mi saga favorita hubiese sido para estar yo todos los días hasta con la cuenta atrás de faltan tantos días y todo el día revisionando las pelis anteriores, las clásicas y las nuevas. Hubiese estado mucho más en ese mood, pero últimamente la vida no me permite, ¿no?, entrar en ese modo fan. Pero estoy contento de que ya esté delante de nosotros, de que esté a punto de ocurrir y desde luego que mañana para mí ya va a ser el día bueno, hoy ya toca prepararse. Hay que trabajar a ratos, pero cuando tengamos que apague el ordenador y deje de trabajar, va a ser ahora a prepararse mentalmente, sobre todo para lo que se nos viene encima. Sí, sí, hay que disfrutar. Y bueno, pregunta. Antes de ver Jurassic World Dominion, de toda la saga, ¿cuál es tu favorita? Creo que podría saber cuál es, pero tú dímela. A ver, yo creo que es fácil porque para la mayoría de todos y todas los que somos fans de esta saga, como la primera no hay ninguna. La Pues primera es la que te marca, la primera es la que, en mi caso, que recuerdo perfectamente el día que fui a verla al cine en estreno en el 93, te marca. A mí me marcó y de una manera que las demás me han ido acompañando, han mantenido viva esa llama. ujú. Además, yo he sido muy también de leerme fanfics, de hacer fanarts, de estar metidos en foros. O sea, yo era de las personas que en los albores de internet ya le preguntaba a Yahoo y a Google si iba a haber un Parque Jurásico 4, ¿sabes? O sea, Sí, 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 o pero, sea, a tope, a tope. pero como la primera, pues evidentemente eh, como la primera no hay ninguna. Me pueden gustar unas mucho, algunas más que otras, pero como la primera ninguna, porque para mí es que, ya te digo, es la que te marca, es la que te deja la huella. ¿Y el amor por la paleontología vino antes o después de ese momento? Es difícil de responder porque yo también he pasado por mi propio descubrimiento de esta relación mía con la paleontología y con la saga, hasta el punto de que yo tradicionalmente, hasta desde jovencito, siempre me he enorgullecido mucho de decir, no, a mí ya me gustaban mucho los dinosaurios antes del Parque Jurásico. Yo Sí. no he sido de los que eso le hizo descubrirlo. Y yo siempre me había enorgullecido mucho de eso. Y es Ujú. verdad, o sea, yo desde crío, desde muy pequeño, ya estaban los dinosaurios en mi cabeza, ya tenía juguetes de dinosaurios, ya pedía todo el rato lo mismo para Navidad y para mi cumpleaños y tal. Entonces, es verdad, pero yo creo que es justo acreditarle su mérito. Y es que si no hubiese habido un Parque Jurásico en 1993 que me hubiera marcado de esa manera, que me hubiera convertido en fan de la peli y luego de la saga, si no hubiera habido esa saga como tal, eh, yo no sé realmente si hubiese seguido por donde he seguido, si hubiese seguido los mismos pasos que he seguido, no lo sé. Entonces, lo que es verdad es que a mí los dinosaurios ya me gustaban de antes,
pero que Parque Jurásico me ha marcado el resto de mi vida, que se ha convertido en algo que para mí es muy importante, al margen de decir es que me gusta mucho como fan porque me parece molón. No, es Sí. que de verdad es algo que me ha acompañado, y yo, por ejemplo, cuando tenía exámenes que se me atascaban en la carrera, me ponía la banda sonora con unos cascos y me la ponía en bucle mientras estudiaba, y eso te acompañaba y te apoyaba un poquito y te daba fuerzas. Entonces, ha habido ciertos momentos a lo largo de mi vida en que esa saga era un poco como mi happy place, ¿no? Ujú. El lugar en el que dices, es que se me está derrumbando todo y necesito eh, mi rinconcito donde Sí. sentirme a gusto y seguro, ¿no? Y eso para mí era esta saga. También hay otros productos que han cumplido un papel parecido a lo largo de toda mi vida, pero como este, ninguno. Con lo cual, yo creo que es justo decirle que al menos parte del mérito de que he llegado a donde he llegado sí que es suyo. Y una vez que empezaste a estudiar paleontología, ¿qué perspectiva empezabas a tener de las películas? Porque claro, eh, aquellos que no sabemos mucho de paleontología sí que sabemos que no se ajusta mucho a la realidad, ¿no? Estos dinosaurios. Bueno, es ficción, a ver, no lo vamos Claro. a negar, es ficción y ya está, ¿no? Em, Pero pues ¿cómo empezó a cambiar cuando empezaste a estudiar? por suerte, como me han gustado las dos cosas, Mm. desde el estreno de Parque Jurásico, digamos que han ido, son dos cosas que me han gustado de manera paralela, aunque a veces se intersecten, no siempre. Y quieras que no, pues vas siendo consciente poco a poco de lo que se quería representar en aquel momento, de las cosas que se han ido descubriendo desde entonces, de, de lo que es una peli también, ¿no? Mm, claro. Porque también conforme te haces mayor también descubres cosas como lo que es un canon cinematográfico o un lore y por qué hay que mantener ciertas cosas. Entonces, como que poco a poco en tu cabeza pues vas aceptando las licencias que se tomaron, vas entendiendo que hay cosas que no se hicieron bien desde el principio, a pesar de que yo soy súper fan de la saga, la llevo tatuada, pero hay decisiones de diseño de algunos dinosaurios en la primera película Ujú. que ya no estaban ajustados al conocimiento científico de la época y eran decisiones estéticas y de producción. Y sin embargo, muchas veces ahora, en esta moda que hay actual de lanzar basura a todo el cine actual para engrandecer el del pasado, te dicen que los diseños de Parque Jurásico y los de ahora, que no tienen nada que ver, que los de entonces eran poco menos que semidivinos. Y es como, vamos a ver, Bueno, ya había una serie de licencias bien bonitas. Hay dos caminos posibles, o te acaban gustando menos, mm, o, o, o no te importan. En mi caso, como a mí me gustaba en sí la saga y la historia y era fan de ese universo, ¿no? De ese lore, eh, digamos que no me importaban. Es más, descubrí, cuando estaba en la carrera y empecé a hacer divulgación, descubrí que hacer una llamada a esa especie de licencias, a esa especie de errores que se había tomado la saga, era una manera de que la gente se anclara a algo que han visto, que les ha entrado por los ojos, para luego tú a partir de ahí construir un discurso en el que expliques lo que realmente la ciencia sabe sobre esos animales. Y ahí fue donde empecé a valorar que incluso la película más infecta en la que sale un dinosaurio a mí me puede servir para hacer divulgación. Y que por lo tanto, evidentemente hay muchas licencias, no es que se les perdonen, simplemente es que las aceptas como que son decisiones que se escapaban al control incluso del asesor científico, que eran decisiones de producción, y yo siempre miro esa parte positiva. Si está bien hecho, voy a usarlo como ejemplo. Si está mal hecho, voy a usarlo como ejemplo de cómo no era en realidad y voy a explicarte luego lo que sí que sabemos, ¿no? es que además dentro de Jurassic Park y Jurassic World tienen una excusa muy buena, que es esta mezcla de los ADNs y de Pero mezclarte cosas eso, y... yo es una cosa que valoré muchísimo y casi aplaudo en la sala cuando lo Mm, dijeron en Jurassic World, porque ya había licencias en Jurassic Park y en El Mundo Perdido, y en ningún momento nadie se excusaba con que no fuera aspecto real, se daba por hecho que era el aspecto que debían tener los dinosaurios. ujú. En Parque Jurásico 3 ya se les añadieron esas pequeñas plumitas ahí en el penacho a los raptores, como en un intento de querer empezar a hacer una especie de actualización que se quedaba en nada, porque ya me dirás tú los cuatro palos de Ni Mortadelo. se veían casi. Pero bueno, pero no había, ¿no? No había Mm, sí que había un discurso de fondo en la tercera, que era cuando Grant decía que lo que había en esas islas
eran monstruos de parque temático y que donde realmente estaban los dinosaurios eran las rocas, que era donde habían fosilizado hace millones de años, ¿no? Entonces, ese discurso sí que te dejaba claro que lo que habías visto hasta ahora no eran dinosaurios realistas, pero de una manera tan clara, tan abierta, tan en la cara, ¿no? tan, o sea, sutilezas ninguna. O sea, directamente te lo dice Henry Wu en Jurassic World, que nunca, desde el principio, desde que empezaron a clonar dinosaurios en Jurassic Park, que nunca han sido realistas y su aspecto sería otro si su ADN fuera puro. Y es una explicación que para mí no deja de ser un salvavidas a ellos mismos. Sí, claro. En plan, vamos a cubrirnos las espaldas con esta explicación, pero a nivel del lore y a nivel de ese universo, eh, te da una explicación de por qué lo que has visto hasta ahora, incluso lo que estás viendo ahora en acción, en movimiento, por qué no es realista. Es una manera de enmascarar las decisiones desde el equipo de producción, las decisiones creativas y de estilo, y de justificarlas plenamente. Entonces, yo ya te digo, yo esa explicación la compré absolutamente en Jurassic World. Ahora falta ver si vamos a jugar con que ya hay un 100% de ADN puro o si aún hay imperfecciones para seguir cubriéndonos las espaldas de lo que aún no encaja con el conocimiento actual. Y es más, yo nunca, personalmente, incluso si estuviera involucrado en estas películas, nunca diría que tienen ya el 100% del ADN puro de estos Claro. animales, porque nunca se sabe si a partir del año que viene en adelante se producen más descubrimientos que de repente te cambian la imagen de algunos de los que han salido ahora y que hasta ahora estaban actualizados, ¿no? Es lo malo que tiene el conocimiento científico que se va construyendo conforme van haciéndose hallazgos, que de un año para otro de repente encuentras algo que te hace cambiar. Pero bueno, sí que es verdad que por lo menos se han cubierto las espaldas y eso es algo que a nivel de lore, de universo construido, de universo cinematográfico, yo creo que es algo que yo valoro mucho y que yo creo que es algo que alabar. Sí, además me da la sensación de que en esta última entrega han hecho como un equilibrio entre esas mezclas de ADN raras que se montan, que están al servicio de la ficción pura y dura, y luego otras imágenes que hemos podido ver, porque esta vez sí que hemos visto muchas plumas en Sí, los sí, 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 trailers, sí. que sí que se nota que han intentado pues acercarse un poquito más a la realidad, o por lo menos la realidad que se conoce hoy día en la Exacto. paleontología, ¿no? ¿Cómo lo has visto tú eso? Se olía la tostada en cuanto hicieron el cambio de asesoría técnica. Mm, En las primeras, bueno, en la primera trilogía y en Jurassic World y hasta El Reino Caído, sí. pero sobre todo en la primera trilogía, el asesor era Jack Horner, que es un paleontólogo del Museo de las Rocosas en Montana, que había estado pues eso, muy involucrado en el desarrollo de la primera de Parque Jurásico en el 93 y desde entonces pues que se había heredado, digamos, ese papel de ser el asesor. Aparte también había sido asesor de otras producciones como Terranova, estaba Ujú. muy vinculado, ¿no? a este mundillo cinematográfico y de repente cambiaron esta asesoría. Cuando vino el propio Jack Horner a la inauguración de la exposición que se hizo aquí en Madrid, la Jurassic World Exhibition, Ujú. eh, tuve el placer de poder entrevistarlo y básicamente dejaba claro que es que llega un momento en que él, como seguía siendo sobre el papel el asesor, pues como que le pasaba en el guión y él podía hacer sugerencias. Ujú. Pero que en estas últimas entregas que lo que él podía hacer era sugerencias sobre el guión y ya está. Porque el equipo creativo, después de tantas películas de la saga, ya tenían muy claro cómo querían hacer los dinosaurios. Cómo Ya. querían hacerlos, ¿no? En plan de, hemos aprendido del proceso, hemos llegado a lo que nos hace estar cómodos. Mi atención, si quieres hacer alguna sugerencia, otra cosa es que luego te hagamos caso o no, ¿no? Ya. Con lo cual, parecía que la tendencia es esa. Y en la mayoría de producciones es así. O sea, muchas veces cuando en una producción, sea histórica antigua, histórica reciente, con temática de viajes espaciales o dinosaurios o lo que sea, cuando ves que algo en el clavo, en plan, con esto se han asesorado, es algo que aplaudir, porque normalmente la asesoría es esa, que buscan una persona especialista, le pasan el guión y básicamente es en plan, dinos si hay alguna cosa garrafal y ya está. Entonces, estando esta tendencia, ¿no? En la saga después de 5 películas, para la sexta, de repente, renovaran, ficharan a un paleontólogo más joven, que de hecho es de mi edad, es de mi misma promoción, que está muy involucrado
ya no solo en su propia investigación, sino que también ha escrito libros, está involucrado en temas de divulgación. Que cambies ahora la asesoría a estas alturas solo puede significar una cosa, y es que quieres otro tipo de asesoría, que no vas a hacer la misma que has tenido en las últimas entregas. Entonces se olía un poquito la tostada. Y claro, en cuanto apareció el prólogo, sobre todo el prólogo luego el primer tráiler, pues ya dijiste, bueno, hay que valorar. Evidentemente, eso que tú dices, hay una mezcla, porque se vuelven a ver guiones, o sea, guiones, se vuelven a ver diseños que se han heredado de las películas, pero digamos que en los nuevos, en las especies completamente nuevas, sí que se ve una puesta a punto. En unas ocasiones más acertadas que en otras, porque como siempre, esto es un tira y afloja. Sí. Yo, por ejemplo, no puedo poner en la misma balanza, creo que no es justo poner en la misma balanza a un producto de divulgación como es una exposición museística o un documental y a una película de Hollywood, porque por mucho que en un producto de divulgación o didáctico también se quiera hacer caja porque es un producto, no es lo mismo que con una producción de Hollywood que lo que quieren es hacer caja. Básicamente es una producción que busca vender muchas entradas. Entonces los objetivos son diferentes. Uno es entretener y a través del entretenimiento hacer caja, y el otro es enseñar, un poquito entretener también, y evidentemente también pues ganar algo en el proceso. Entonces yo creo que no es justo meterlos en el mismo saco o en la misma balanza. Y en el caso de una producción cinematográfica hay muchas manos, empezando por el Claro. director, por los productores, por la gente que está como tal al cargo del diseño creativo, como luego el hecho de que también se subcontratan a los diseños de los dinosaurios, así como de cualquier criatura de cualquier película, o tienes un único estudio que coordina y es el que se encarga de hacer todos los diseños, o lo que ocurre frecuentemente mucho en el cine últimamente es que como que se subcontrata a diferentes estudios o a diferentes artistas, Ujú. y de repente igual tienes un artista que está haciendo el diseño conceptual de 3 personajes y una criatura, y otra criatura la está haciendo otro artista, y luego es tarea de los que realmente lo convierten en práctico o en CGI de que cuadre, ¿no? De que parezca del mismo lugar, de la misma producción, del mismo universo, ¿no? Entonces esto es súper habitual y claro, cuando ves lo complejo que es, yo de repente verme las plumitas en el prólogo y en el trailer, para mí ya ha sido algo muy, muy importante y algo a celebrar. Y bueno, sabiendo que tenemos ahora un asesor paleontólogo, digamos, de una generación más joven, que se acerca mucho a la tuya, por ejemplo, si tú pudieras pedir, ¿qué dinosaurio pedirías ver mañana en Jurassic World Dominion? Aunque fuera un momentito que tú dijeras, oh Dios mío, no puede ser que lo han metido. A ver, hay muchas cosas que te podría contestar a eso. Me imagino. La primera que te diría es que le dieran un poquito más, que nos dieran un poquito más de algo que ya enseñaron en la patita en el Reino Caído. En el Reino Caído, en la mansión de Benjamin Lockwood, hay una serie de dioramas en los que aparecían dinosaurios. Mm. Donde tenían los esqueletos, ¿no? Había unos dioramas, ¿no? Unas escenitas con algo que nunca hemos acabado de saber al 100% si eran esculturas o si eran bichos que se habían clonado en los albores de InGen y luego estaban en plan disecados. Sí. Nunca se ha dejado muy claro porque dependiendo de la entrevista o de las declaraciones te decían que era una cosa u otra y decías, a ver. Entonces, ahí en esas escenitas de estos dioramas se veía a un dinosaurio español, que es Concavenator, con su joroba en la espalda, que se encontró en el yacimiento de Cuenca. Y a mí me dio muchísima ilusión que ya no lo viéramos como una escultura o como un bicho disecado en el fondo de una exposición, sino que lo viéramos en acción moviéndose. Evidentemente, eso me haría muchísima ilusión. Y ya puestos a pedir, yo he trabajado muy cercanamente durante mi tesis doctoral y demás con un grupo de dinosaurios de cuello largo que son los turiasaurios, entre ellos turiasaurus que se encontró en Teruel, los iasaurus que se encontró en Valencia. Entonces ver algo parecido a un turiasaurio de estos a mí pues me tocaría mucho la patata porque yo mismo los he estudiado. Entonces ese tipo de cercanía a los dinosaurios españoles que conocemos o con los que directamente has tenido la relación de tocar sus huesos reales, pues evidentemente me marcaría mucho, me dejaría tieso. Yo creo que me tendrían que reanimar en el cine.
Es que yo tengo la sensación de que en esta última entrega, bueno, vamos a tener dinosaurios, entre comillas, conviviendo con los humanos Ujú. en Sí, libertad. No sé muy bien cómo, pero ya lo veremos. sí. Entonces, claro, da la sensación de que vamos a ver muchos dinosaurios. No sé por qué me he llevado esa impresión. No sé si tú tienes la misma, o si vamos a ver muchos o pocos. Sí, a ver, a mí también me sorprendió al principio. De hecho, es una cosa que sorprende desde que sacaron el corto de Mm, Battle at Big Rock, que ya fue súper chulo y o sí. sea, fue todo un evento, lo viste y dices, hostia, qué guay, cómo mola, ¿no? Pero de repente te paras a pensar y dices, pero estos bichos son de los que se han escapado de la mansión al final de la peli, porque hay otra especie que no, ¿no? Y de repente, pues como que ves que empiezan a aparecer también otras. Yo creo que la excusa de que se hayan escapado criaturillas, Ujú. dinosaurios y demás de la mansión es una especie de excusa para introducirnos en el tema de que están ahí fuera. Y están ahí fuera por más razones. Más razones como, por ejemplo, una que se introdujo en la serie de Campamento Cretácico, y es que hubo otras empresas que robaron en Isla Sorna. Cuando Isla Correcto. Sorna estaba abandonada, hubo otras empresas que llegaron allí y robaron dinosaurios creciditos y vivos. Y del mismo modo, pues este espionaje industrial y estos robos han ocurrido antes. Y también está el tema de la gente que está haciendo sus propios dinosaurios. O sea, ya sabemos desde la primera de Jurassic World, bueno, desde la cuarta de Jurassic Park, desde Jurassic World, sabemos que había algo ocurriendo ahí fuera. Sabemos había algo turbio con el genetista, con Henry Wu y con InGen, de que había alguien detrás de ellos, que todo no estaba ocurriendo en la propia Mm, isla, de que nada más ocurrir el incidente del Indominus y tener que irse todos evacuados, se llevaban también los embriones detrás. Vimos que había todo un laboratorio en la mansión Lockwood. Ahora en esta nueva entrega se recupera, se vuelve a mencionar y se recupera a pleno derecho a la empresa que era rival de InGen en la primera película, en Jurassic Park, que es Biosyn. De repente sabemos que se ha estado haciendo eso, y yo creo que el hecho de que los dinosaurios de Isla Nublar se escaparan de la mansión Lockwood al final del Reino Caído solo es la excusa para abrirnos a ese mundo en el que los dinosaurios están por doquier, pero que algunos pueden estar controlados en recintos de estas empresas, algunos pueden estar, haberse escapado de esos recintos, mm, algunos pueden ser evidentemente de los que se han escapado de la mansión Lockwood. Están también los que se subastaron y se compraron, que cierto. también llegaron a salir y están en manos de gente que puede estar haciendo que se reproduzcan, o pueden estar clonándolos, o pueden estar haciendo lo que les dé la gana. Entonces, el escape de la mansión es la excusa para abrirnos a este nuevo abanico de posibilidades. Y yo quería preguntarte por una cosa obvia y es que vamos a recuperar a nuestros paleontólogos de la primera película. Y ¿tú crees que o esperas ver una representación de la profesión un pelín actualizada con estos personajes o no crees que vayan a meterse mucho en lo que es vuestra profesión y enseñar alguna cosilla? Yo lo que espero es las esperanzas en cuanto a eso las tengo puestas en dos cosas. La primera, en la escena que nos han medio enseñado, ¿no? Que han dejado caer en los trailers, que es cómo Elise Adler va a la excavación en la que está trabajando Alan Grant para Ujú. reclutarlo para esta misión, que aún no sabemos muy bien los detalles, ¿no? Yo solo con los segundos, o sea, yo y mis colegas, en el momento en el que salieron esos segundos en el tráiler, ya estábamos haciendo capturas y mirando la tienda y mirando lo que había en la tienda y las referencias que había. O sea, es que hay hasta fotos de fósiles reales, de dinosaurios reales. Entonces, digamos que tengo esperanzas puestas en esa escenita, en plan, a ver en esa escena, al menos en dos frases de ponerse al día de qué es de tu vida, qué estás haciendo, que hay alguna referencia a su trabajo, que es algo que también se ha hecho muy por encima, pero también se ha hecho en Campamento Cretácico. Cuando han mencionado Mm. a Sattler o a Grant, han mencionado en sus trabajos de investigación. Y luego también, pues, tengo puestas también un poco las esperanzas de que haya alguna línea de diálogo en la que se haga referencia a esas cosas.
que también ha sido algo recurrente en la saga, sobre todo en Parque Jurásico y en Parque Jurásico 3, que hubiera alguna frase así que se hiciera referencia a su propia experiencia en su campo, no sé. Yo en realidad es lo que le pido, porque en realidad que quieran hacer una representación de nuestra profesión es tan complicado y a la vez tan fácil. Es decir, solo con que salga gente excavando de una manera más o menos realista, que la excavación sea más o menos realista, Sí. puedo decir que ya es una buena representación. Pero no toda la paleontología es paleontología de campo. Y hay ahora mismo tantas subdisciplinas, tantas especialidades y demás, que tampoco pueden llegar a representarla, ¿no? Porque si de repente se meten muy técnicos a hablar del esqueleto que están desenterrando allí, se están dejando de lado toda la Claro. gente que no estudia bichos con huesos, sino toda la gente que estudia invertebrados, la paleobotánica y todo eso. Me gustaría que hubiera alguna línea de diálogo de Ellie Sattler que dejara muy claro que en paleobotánica, en su especialidad, ella es el no va más, ¿no? Eh, es una manera también de reconciliarse con el resto de sus apartados, ¿no? De especialidades. Yo con ese tipo de cositas me contento. Y has mencionado Campamento Cretácico. ¿Qué te está Sí. pareciendo hasta el momento? Es curiosa. A ver, llevamos 4 temporadas. Sí. Va a estrenarse la quinta de Ujú. verano, supuestamente, y se supone que es la última. Las primeras 3 temporadas me han gustado bastante. La primera fue una especie de regalo para los fans, porque no solo porque ocurría al mismo tiempo que la peli de Jurassic World, sino también por las referencias que había a entregas anteriores. La segunda me pareció de transición, muy continuista, de lo que pasaba el día después, digamos. La tercera tenía mucho miedo de que se les fuera la olla con el tema de los híbridos, porque era el tema recurrente de las 2 primeras pelis de Jurassic World y ahí iban a tratarlo con un híbrido que salió mal, ¿no? Mm. Digamos, el de Scorpios. Pero sin embargo, la tercera temporada tiene un final apoteósico cuando enlazan con el Reino Caído, ¿no? O sea, llegan a enlazar perfectamente con escenas que ves en el Reino Caído en la primera escena. Y todo eso a mí me voló la peluca. Aquello fue extraordinario. Con la cuarta temporada, al ver el material promocional, yo ya me olía de que no estaba viendo un producto que estuviera hecho para mí. Mm. Me di cuenta de que después de estas 3 temporadas, la cuarta iba a ser ya más para los niños que se han convertido en fans de la serie. Claro. No en gente de 30 o 40 años que es fan de Jurassic Park y se viene viendo toda la saga y que se ha visto las primeras 3 temporadas por ser parte del mismo universo, ¿no? Yo me di cuenta que la cuarta olía aquí va a ser algo ya para los críos, que son los fans, y que también muchas veces estas producciones buscan vender muñecos, como Star Wars, Sí. muchas veces. Entonces, yo ya me veía que la cuarta iba a tirar por ahí, y si la ves así, si la ves como un producto que está ya pensado como para ser solo ya la serie y solo enfocado a un público infantil, llegas a disfrutarlo o al menos a decir, pues bien. Porque yo en realidad, yo te digo, las 3 primeras como que las considero más o menos redonditas, con sus mejores momentos y con sus peores, pero en general los veo un producto redondo. La cuarta me pareció ya que era la serie para niños que había encontrado su tono, había encontrado sus propios villanos, había encontrado su Mm. lugar, ¿no? El huequito en el universo de la saga, el huequito que corresponde a Campamento, yo creo que lo encontró en esa cuarta. Que ahora solo vaya a haber una quinta, dice, bueno, pues tampoco vas a explotar mucho ese hueco que has encontrado, pero me pareció eso, que era su nicho, que la cuarta temporada era su nicho, en plan, esto ya es para niños, y es que en realidad a los niños les encanta. Sí, sí, sí. Es alucinante, o sea, cuando vas a hacer talleres o te vienen a las firmas de libros y demás, los niños se están viendo Campamento Cretácico y les flipa, les encanta. Y no olvidemos que ha habido series hasta de Fast and Furious por el mismo estudio. O sea, este tipo de series que expanden películas de una manera que pretenden ser continuista y que toman cosas del canon general, pero que luego son para el público que son, pues es habitual. Han preguntado por aquí si te choca mucho ver dinosaurios y nieve. No, No, no choca. A a mí nosotros no me como choca. espectadores igual sí, pero claro. Eh, choca también porque siempre, sobre todo es una cosa que se ha alimentado desde la propia saga, siempre nos hemos visto en ambientes tropicales. Ujú.
Pero sí que es verdad que tenemos registro fósil de dinosaurios en todos los continentes, hasta en la Antártida. Vale que la Antártida no estaba situada exactamente en el Polo Sur en aquel momento, Ujú. pero aún así estaba bastante cercana al círculo polar como para que las temperaturas no fueran las de Isla Nubla. Vaya, entonces, dinosaurios polares había. Eh, por lo tanto, que salgan en la nieve, pues a mí no me choca. De hecho, hasta me gusta porque es sacarlos completamente de donde los hemos visto desde la primera película, que es que no los hemos visto más que en bosques tropicales. Y una de las cosas primeras que anunciaron que íbamos a tener en esta peli es ambientes diferentes, lugares Ujú. diferentes. De hecho me gusta verlos en la nieve. No me meto ya en el tema de eh, si igual los dinosaurios en aquella época, ¿no? Que en el Jurásico o en el Cretácico vivían en las zonas polares, igual estaban mejor adaptados, o igual justo esos tenían más cobertura de plumas, y justo los que están saliendo aquí en la nieve, ¿no? Mm. En esos temas yo no me meto simplemente en el hecho de si choca o no. Y a mí personalmente no me choca, porque siempre los relacionamos con ambientes tropicales y sí que es verdad que el planeta entonces era más cálido que ahora, pero aún así había climas diferentes. No era lo mismo vivir en pleno Ecuador que vivir cercanos a los polos. Y los dinosaurios habitaban en todas partes. Y por ir acabando un poco, me gustaría preguntarte por el Atrociraptor. Que hemos cambiado de dinosaurio objetivo en estos experimentos de ADN y ahora se meten con el Velociraptor, que según Yo, creo en su aparición inicial no se parece demasiado a lo que en realidad fue y ahora quieren modificarlo un poquito más con este Atrociraptor. ¿Tú cómo lo has pues, visto? con el Atrociraptor tengo dudas, serias dudas de por qué, básicamente. ¿Quién lo ha hecho? Si estamos ante que también lo hayan hecho Biosyn y que sean los responsables también del resto de dinosaurios, entre ellos los que tienen plumas, me cabe la pregunta de ¿y por qué este, no? Porque Atrociraptor como tal es una especie real, no es una especie inventada. Ajá. Es una cosa que está chocando mucho estos días desde que lo Sí. compartí, porque mucha gente se creía que era un híbrido y no, el Atrociraptor es una especie real que se conoce muy poco, se conoce solo por un cráneo parcial, un trocito de cráneo, Ujú. de lo que es de ese trocito de cráneo, la reconstrucción de la cabeza que le han hecho en la peli, a nivel volumen y demás, no está mal, pero como pariente cercano de Velociraptor le tocaría también pues ser más pequeñito y estar más emplumado. Y sin embargo, siguen con esta especie de diseño clásico de la saga, ¿no? Por eso que siguen mezclando diseños muy claramente inspirados en el canon de la saga, mientras que introducen unos diseños completamente nuevos. Yo necesito que haya una explicación detrás, aunque sea una frase en el guión vaga en el que digan que hay algunos que están basados en dinosaurios anteriores de las islas y que han modificado a partir de ahí y que otros sí que son de creación nueva, ¿no? A partir de investigación nueva de ADN más puro. O sea, alguna mínima frase, porque yo también me puedo montar mis cábalas y elegir que la explicación es esa. Pero Claro. me gustaría que se me justificara un poquito. O sea, una explicación muy tonta es que, bajo mi punto de vista, es que sin plumas dan más miedo. Eso es una cosa que se sigue diciendo mucho, se repite hasta la saciedad. Mm. Mucha gente la comparte y yo creo que ha sido simplemente un error a la hora de representarlos en algunos casos. Ujú. En algunos casos, en otros no. Pero ha habido veces que al hacer reconstrucciones de dinosaurios con plumas, pues chocaba mucho con la típica imagen de reptil ancestral que parece que Claro. tiene en plan, esta mirada de sangre fría que parece que te está juzgando y que en cualquier momento, cuando menos te lo esperas, te va a matar. Sí. Mientras que la imagen de un ave no es esa. Pero sin embargo, tú allá ves que cuando te miran te acojonan. Entonces, todo es saber cómo representarlos. Al fin y al Ujú. cabo, esto es cine. Sí. Y si es cine y tiene que dar miedo Winnie the Pooh va a dar miedo. Ostras, lo de Winnie the Pooh. Por Eso quiero da decir, para hablar otro día, si quieres. es cine, o sea, es cine. Y si tú quieres hacer un Mm. diseño que dé miedo, vas a hacer un diseño que dé miedo. O sea, que al final es cuestión de manejar la situación. Yo tengo también mis cábalas, mis ideas. Yo creo que como han metido también dinosaurios emplumaditos y demás, yo creo que también va a haber algún momento de, quién sabe, enfrentamiento de escamoso contra emplumado o vaya usted Mm. a saber. No sé. Sí que es verdad que tradicionalmente siempre se ha dicho lo de que escamosos dan más miedo, pero sin embargo también estamos tan acostumbrados
a ver los escamosos en estas películas, que ya nos hemos acostumbrado a esa imagen. Claro, eso sí es verdad. Y Mm. ahora mismo, y sobre todo desde que está Blue, un velociraptor escamoso ya no te da miedo. Y Ya no encima da el ahora mismo vamos a ver miedo a su retoño, a su retoño. que es súper Es que mono. es súper mono, todo el mundo quiere un Baby Blue. Exacto, Y eso, o sea, desde Blue nos hemos acostumbrado mucho a claro. ese aspecto y ya no nos da el pavor que nos daba la Velociraptor grande en el centro de visitantes de Parque Jurásico. Ya no da ese miedo. No, qué mal rato. Entonces, esa justificación, esa especie de excusa, igual la compro en el 93 o en el 97. Sí, ahora ya... Pero ahora ya es complicado comprarla. Y tengo curiosidad por una pregunta que está fuera de Jurassic World, pero quiero saber tu opinión. No sé si la has visto. La nueva serie de Apple TV de Mundo Prehistórico. Quiero preguntarte tu opinión. La he empezado a ver, la he empezado a ver. Es que claro, en casa se ven muchas cosas. Sí, Y por obligación laboral, el que más tiene cosas que ver es Iñaki sí. y yo tengo más cosas que hacer de cosas académicas, con lo cual de vez en cuando nos vemos alguno, pero no podemos estar viéndolo todo en casa. O sea, sí que conozco mucha gente y muchos compañeros de profesión que en cuanto ha salido se han dedicado a ver eso. Es como, claro, ya, pero por citar un ejemplo, aquí también estamos viendo La Serpiente de Essex y Obi-Wan. ¿Sabes? Y es como, Todo, no me da todo. tiempo a todo. Entonces he empezado a verla. Y no sé si me alegra o no que me hagas esta pregunta, porque antes justo he puesto lo de las balanzas, ¿no? De las Ujú. balanzas en la que una es entretenimiento, la otra se supone que pretende enseñar y que no es justo compararlas. Últimamente es que estoy oyendo tanta comparación innecesaria que es como... No hace falta que para decirme me está gustando mucho este documental uses una arma arrojadiza para decirme y lo otro es mierda. O sea, no hace falta. No hace falta, son productos independientes, se Son muy pueden distintos, sí. disfrutar de manera independiente. Y ya puestos, las licencias son justificables en una peli de ciencia ficción de Hollywood. En un documental no deberían, y sin embargo las hay. Hay Vale. muchas licencias que son especulaciones que podrían ser así o no. Y no hay ningún cartelito que te diga esto podría no ser así. Y a mí eso me chirría más que, que los atrociraptores, porque tú vas a ver una peli de comer palomitas. Sí, o sea que tú has visto ahí un poco una intención de, sí, esto es un documental súper serio, está el señor Attenborough aquí, pero como una intención también de entretener o de querer ser muy espectacular, ¿no? Yo, Y... no, yo lo que veo es una serie que Ujú, está hecha como si fuera un Planet Earth o ujú. mucha gente dice que es la nueva Caminando entre dinosaurios y es posible que sea la nueva Caminando entre dinosaurios, pero es verdad que se ha mirado mucho en el espejo de Planet Earth por la narración de Attenborough, por las imágenes, ¿no? Esa cinematografía, es brutal, o sea, pero no deja de ser una serie y mucha gente lo está comprando como si fuera un documental 100% real y es como, no, es una serie. Que esté muy bien documentada, muy bien hecha y que muestre cosas que ocurren en la naturaleza no significa Que sea que todo sea verdad. algo, que sea todo verdad, que, o sea, que podría serlo, pero no puedes poner la mano en el fuego de que eso ocurría así, tal cual, hace 65 millones de años. No puedes. Pues mira, para acabar, vamos, te voy a hacer la pregunta de Rafael que dice, ¿qué prefieres ver o qué más te gusta ver, dinosaurios con efectos visuales o los animatrónicos? Depende. Eh, Parece que envejece mejor un animatrónico si está Sí, bien hecho. Si estamos hablando de nivel Stan Winston Legacy Studios, un animatrónico envejece muy bien. sí. El CGI tiene que estar muy currado para que envejezca bien. O sea, si han envejecido más o menos bien los de Parque Jurásico es porque nos enseñaban muy poquito, lo justo, en movimiento, a oscuras, con lluvia, porque eran los Sí. albores del CGI. Entonces, a mí me gusta mucho cuando veo uno realista andando y demás. O sea, cuando ves un buen CGI que se te cae la boca al suelo, mola un montón. Mm. Pero tiene que estar muy bien hecho. En ese sentido, parece que los efectos prácticos envejecen mejor. También es verdad que los efectos prácticos, en el momento en el que haces el animatrónico, ya es el que es. O sea, puedes retocarlo con retoque posterior, puede tener su retoque posterior digital, pero el bicho es el que es. Mientras que muchas veces el CGI se va añadiendo después y puedes tener más o menos tiempo, puedes tener mejor, peor acabado.
No sé. Porque se me acaba de ocurrir la pregunta, en paleontología, cuando hacéis una investigación y digamos que recreáis el aspecto de un dinosaurio a partir de sus huesos, ¿hacéis animaciones? ¿Hacéis un... o hacéis una especie de... pues eso, intentáis ver cómo se movía o cómo se podía mover o algo así? Normalmente este tipo de simulaciones suelen ser, por costes y por facilidad, suelen ser mucho más digitales que prácticas. Algún caso se da últimamente, pero más para documentales y cosas así más efectistas, en los que Ujú. sí que recrean la mandíbula y la fuerza de la mordedura y tal. Normalmente se suele hacer de manera mucho más digital, con escenarios virtuales en los que se hacen este tipo de simulaciones, de ver, pues eso, los esfuerzos que aguantaría una mandíbula durante su mordedura a partir de escaneos a los que se les da el valor de la densidad del hueso real. Es todo bastante de manejar un montón de datos teóricos, aplicarlos en una especie de interfaz y suele ser todo muy digital. Las simulaciones que se hacen en investigación en paleontología actualmente son muy digitales porque nos permiten también, o sea, facilitan mucho este trabajo. Imagínate que solo para probar una postura, si un dinosaurio podía mantener una postura o no, Ujú. antes o te ponías a manejar los huesos tú y tus ayudantes allí en pleno museo o hacías una réplica de escayola o de alguna resina que pesara menos de esos huesos y volvías a tener que manipularlos para ver si, ¿sabes? O directamente ya te ibas a hacer como versiones en miniatura, como miniaturas de aquello. Todo eso que es tan farragoso, en el momento en el que tienes escaneos de los huesos en un ordenador, lo haces súper cómodamente. Claro. Entonces, todos los estudios que se hacen actuales de esfuerzo, de velocidad, de potencia muscular, de fuerza de mordedura, de todo ese tipo de estudios, hasta de... Hay estudios, por ejemplo, en animales acuáticos y voladores, hay estudios en túneles de viento para ver cómo se comportaría el viento o el agua, cualquier fluido, por arriba y por abajo, para ver si podría nadar, volar, lo que fuera, ¿no? Ujú. Todo eso hasta hace poco se hacía en túneles de viento de verdad. Hasta esto ya se hace de manera virtual, a través de modelos 3D. Entonces, hemos llegado a un punto en que todo este tipo de estudios de reconstrucción, de funcionamiento de estos animales, sí se hace virtualmente. Y pues nada, última pregunta y ya te dejo seguir con todo tu trabajo, que tienes mucho, que lo sé. Em, ilústranos, ¿cuál es el último descubrimiento en paleontología que más te ha impresionado o que más, no sé, uno destacable que sea reciente? Mira, reciente. Bueno, reciente. No Te voy a sé, decir de uno, este te voy a año decir a lo uno mejor o... complicada la cosa, ¿eh? Está complicada la cosa. Está complicada la cosa. Te voy a decir uno de hace un par de años, que hace un par de Vale. años es bastante reciente, sobre todo porque tampoco se le dio bastante bombo y platillo. Ujú. Em, y ahora, además, después de haber pasado por el COVID, tenemos todos un poco más en mente lo que son, por ejemplo, las analíticas. Las analíticas que te hacen para ver si has cogido el COVID o si tal o si cual. Sí. Normalmente suelen ser específicos, ¿no? Suelen ser reactivos que son específicos Ujú. o de un virus o de una célula o de lo que sea, ¿no? Entonces, en biología se suelen usar muchas veces para teñir, para poder mirar al microscopio. En biología se usan, pues eso, tinciones, colorines, por así decirlo, que son específicos de ciertas moléculas. Porque en, Sí. en, en la célula cada parte pues como que está compuesta de una serie de moléculas. Y por ejemplo hay tinciones que son específicas de ADN. Solo se enganchan a trozos, digamos, a trozos de la molécula del ADN. Se aplicó eso a unos cortes finitos al microscopio de huesos de dinosaurio de hace como 70 millones de años y la tinción se enganchó al núcleo de la célula, con lo cual había restos de lo que era el ADN original. Y eso se publicó hace 2 años en pleno COVID y nadie le hizo caso. Entonces, se han encontrado trocitos, se han encontrado trazas de lo que era el ADN de ese dinosaurio, que posiblemente esté machacado y hecho papilla. Pero aún hay algo reactivamente como para que te marque el positivo, por así decirlo. Y eso se descubrió hace un par de añitos y ahí está. Que tampoco se le ha hecho mucho caso por los años que estamos viviendo,
Y porque, evidentemente, pues todo en ciencia necesita que se acabe de replicar por equipos independientes en lugares independientes, como para saber si es algo que es una excepción o si es la norma. Pero ya te digo, la existencia de trazas de ADN de dinosaurio para mí es algo que es casi de abrir la botella de champán. ¿Eso significa que a lo mejor en 100 años tenemos un Jurassic Park o, No o digo no? que no, yo ya no pongo la mano en el fuego para No, decir que ¿verdad? no. Ya no me atrevo a decir que es imposible. Joder, pues oye, no está nada mal, ¿eh? Saber que se han encontrado por lo menos trocitos no está nada, pero nada mal. Pues nada, muchísimas gracias por esta charla, por este ratito. Nada, un placer. Espero que te haya hypeado un poquito para mañana. Sí, mucho más. Ya sabes Ah, que estoy vale, inmerso vale. inmerso en mi trabajo, en Vale. mis cosas, pero este ratito me ha hecho ponerme el hype también alto de nuevo, así que vuelvo a estar preparado. Yo también, cuando me toque a mí verla, pues me acordaré cuando vea pues las plumitas, el Atrociraptor y todas estas cosas, ¿eh? Me acordaré. Me fijaré en Bien, en bien. los cuellilargos, a ver si hay alguno que sea de Cuenca. Ojalá. Esperemos que sí. Y nada, muchísimas gracias a todos los que habéis estado en el chat, gracias por los follows, por las suscripciones y por habernos acompañado esta tarde, que espero que os hayáis entretenido mucho y tengáis muchas ganas de ver Jurassic World Dominion. Y nada, que disfrutes mucho mañana de la peli Gracias. Eso espero. y ya nos contaréis qué tal ha ido todo. Por supuesto. Un Cuidaos mucho. abrazo, hasta Un luego, abrazo. Hasta luego. chao.